La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, aquí continuamos este año, volvemos a los orígenes, nos traemos a alguien que ha pasado por esta escuela. Qué bien, hace ya tiempo que no traemos a nadie de la escuela y ya iba siendo hora. Sí, bueno, en el último teníamos a Javi, claro que... Claro. Bueno, lo que pasa es que como está por Madrid y demás... no lo traemos, Efectivamente, sí. está un poquito lejos, ¿no? Sí, Está- pero en este día a día que nos traemos a un vecino que hace cosas interesantes, Ujú. pues aquí nos vamos a tener un programa, además en el que vamos a mezclar varios ingredientes que molan. Sí, además hay uno de los ingredientes que a ti te gusta mucho, ¿no? Que el fútbol, ¿no? El fútbol, sí. El fútbol, sí, Exacto. Innovar aquí tecnológicamente en el mundo del fútbol Ujú. es difícil y ahí tenemos un caso que ahora veremos y nos vas a dar muchas más pistas. Aparece también la palabrota streaming. Guau, esto Sí. se pone súper interesante. A mí me mola mucho esto. Exacto, que es muy cercano a nuestro mundillo. Ujú. Y además también hoy contamos con un invitado de excepción a este lado de los micros, Ujú. que es otro podcaster de la familia como Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Pablo. Que recordamos que tú tuviste tu episodio aquí hace ya la tercera temporada, si no recuerdo mal. Correcto, ya ha llovido. Sí, y que también es uno de los podcasters de la familia porque juntos tenemos él y yo, Vuelo 616, un spin-off de cómics. Que bueno, que luego ya comentaremos un poquito para hacer un poquito de referencia cruzada y bueno, por Hoy si- tú eres el comandante. Es verdad, hoy yo soy el comandante. Sí, por ahí tú eres el comandante del vuelo. Qué bonito. Sí. Y nada, pues yo creo que hoy vamos a tener muchas cosas interesantes que contar, así que Pues vamos a tirar a ver qué nos cuentan. eso es, tiremos a puerta. Venga. En este capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo del fútbol, del streaming y todas esas cosas que hemos visto, de las que hemos hablado antes, y para ello nos acompaña David López Carrascal, CTO y cofundador de Footers. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bueno, ya sabes que para romper un poquito el hielo tenemos una pregunta culinaria, ¿no? Y en este caso, como tenemos cerca la Navidad, aunque cuando salga este episodio Ya habrá pasado un poquito. habrá pasado un poquito, ¿no? Pero bueno, ya depende de cuándo lo escuchéis. Ese roscón de Reyes, ¿relleno de qué? De nata, cabello de ángel, trufa, cosas raras, O sin relleno también. con muchos animales ¿Quién y sabe? habas y figuritas. Yo ahí soy tradicional. De nata, bueno, no sé si es tradicional o no, ¿no? Yo el que estoy acostumbrado de siempre, de nata y ni trufa ni nada, tío. Y que no te toque el haba. Y que no me toque lava, que me toque la figurita. Yo soy de nata también, ¿eh? Sí, yo también. Yo soy muy de nata. ¿Hay aquí pleno de nata o qué? Yo por tocar las narices de trufa, Vaya, efectivamente. Fuera de aquí. No me gusta. No, hombre, el cabello de ángel me gusta también, pero en Es más otros cargado, escenarios es más cargado, ¿no? Es diferente, ¿no? Es un Sí. poco diferente. Pero yo ahí Pide- nata forever. pide otras cosas. El cabello de ángel pide otras cosas, que sí. Ujú. Sí. Yo he probado también uno que es de hojaldre y también está muy rico, muy rico. ¿Un roscón relleno de hojaldre? No, Eso no, es como- no, que en vez de ser bizcochito es como con hojaldre y con nata. Entonces es como más suavecito y tal, más rico. Hay que probarlo. Eso es 3.0 ya. Eso es- Efectivamente, sí. De todas formas, yo sé que a David le hacía ilusión otra pregunta, ¿verdad? Sí. Defiéndenos, David, de cómo te gusta tirar tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? Sí, menos mal que me hacéis la pregunta porque estaba deseando de defender la tortilla sin cebolla. Yo sé Bien. que seré raro o no, pero la tortilla, yo en eso soy minimalista, ¿no? La tortilla va con patata y huevo y nada más. Quien no sabe hacerlo le echa cebolla. Sí, bueno, para que sepa algo, dicen la gente, ¿no? Sí, claro, el que hace ahí una cosa para un cojín, ¿sabes? En vez de una tortilla. Claro. Y bueno, es por lo que ha venido a la entrevista, solo para contestar a esta Exactamente. pregunta. Por supuesto. Y hasta aquí el Y ya. programa de hoy. Ha sido un placer, estas son las formas de contacto. Hasta luego. El spin-off de culinaria.
Pero bueno, ya que te has soltado, has venido a decir tu verdad, la única verdad que todos conocemos, que es el sincebollismo. Bueno, poco, pues vamos a ver dónde nos dirigimos, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que para comenzar es imprescindible hacer la pregunta de rigor. Así que, David, ¿a qué se dedica un CTO en Footers? Bueno, pues se dedica a muchas cosas. Yo siempre lo digo, que la profesión de CTO depende de la etapa en la empresa en la que esté. Pues te dedicas o a picar o a gestionar gente, o te dedicas a gestionar proveedores, o yo creo que he hecho de todo, ¿no? Dentro de Footers, al estar ahí desde el principio, he hecho un poco de todo. Después ya creo que entraremos más a detalle. Uh-huh. Pero yo creo que ahora mismo estoy más enfocado a la gestión de equipo y gestión de tareas y producto un poco. Uh-huh. Bueno. Pues bueno, eso, Footers, ¿a qué se dedica? Para que quien no conozca la plataforma. Exactamente. Pues nosotros somos una plataforma que lo que hacemos es que emitimos partidos de fútbol de una categoría que nosotros denominamos no visible, ¿no? Que son esas categorías que hasta que nosotros llegamos no se emitían. Entonces estamos dando visibilidad a la Liga de Segunda B y Tercera División aquí en España, y también hemos cruzado el charco, estamos en México, en Liga Premier, que es también un tipo de Segunda B, pero de allí. Y nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente es darle visibilidad a estas ligas y a emitir los partidos de forma online, y también lo tenemos en diferido. Es decir, después del partido hay mucha gente que se pierde el partido por lo que sea y puede verlo en diferido. Hacemos otro tipo de contenidos también, más enfocado a humor y resúmenes y tal. Y lo que intentamos es darle visibilidad a esas ligas y a esos jugadores, que hay jugadores bastante buenos en fútbol. Yo estoy enganchado ya a la segunda vez, que hasta ahora no se veía en ningún sitio. Uh-huh. Sí, la verdad es que además hay grandes clubes históricos que tienen una base de aficionados muy importante. Ahí, bueno, yo como cadista reconocido, que hemos pasado tantos años en segunda B, era absolutamente imposible si no ibas al estadio a verlo, y tenías 10.000 aficionados yendo a un estadio. El Oviedo era otro caso, pero ahora pues tenemos ahí Salamanca, Murcia, no sé, Cartagena, Badajoz. Los filiales también tienen mucho tirón. Bueno, yo qué sé, ahí habrá... el Jaén está en tercera, ¿no? Que eso también es otro, el Recre, ¿no? Equipos históricos que han pasado por la segunda y están en el Pozo, que se llama. El Racing también. Es verdad. Ahí... Bueno, Racing ascendió este año, estaba el año sí, pasado y... que era otro de los... el Córdoba hasta este año también, que es tiene verdad. mucho. Entonces ahí tenemos equipos que han estado incluso en primera. Y que bueno, que tienen gente que quiere verlos, y que a veces, como tú dices, que cuando juega el Madrid o el Barça, pues es muy difícil encontrar un hueco. Siempre hay algún partido que es más importante, ¿no? Yo creo que es siempre un contenido que lo han metido así como para rellenar en autonómicas, en locales y tal. Las fases de ascenso. Efectivamente, las ponían. cosas así. Los playoffs, que son, Claro. son muy bonitos los playoffs, tanto de ascenso como de descenso. Sí. Ahí, que a mí me gusta mucho... Bueno, yo sigo más la segunda división que la primera. Me el parece fútbol más auténtico, como nosotros sí, decimos. más sorprendente, ¿no? A ver cuándo va a marcar Madrid su gol, ¿no? Así que bueno, y toda esta aventura, bueno, ya veremos, lleváis unos 5 años más o menos, ¿no? Sí, más o menos llevamos unos 5 años, pero desde que estamos ahí enfocados a tope, unos 3, 4 años. Uh-huh. Y sí, bueno, ahora que has dicho también el tema de que eres de Cádiz, ¿no? Sí. Sí, nuestro CEO, Julio Fariñas, fue jugador del Cádiz. Y jugó allí en segunda vez, y por eso tiene tanto... Bueno, de ahí empezó un poco la historia de por qué fundar Footers, ¿no? Claro. Oye, y una pregunta que a lo mismo es un servicio que ya dais, pero si no doy una idea. Los clientes que tenéis, aparte de aficionados, ¿no tenéis un plan para ojeadores de clubes que también estáis interesados? No lo tenemos como plan, pero sí sabemos que muchísimos ojeadores, scouting y también los propios entrenadores para revisar los partidos, porque nosotros somos una plataforma que dejamos el contenido para siempre en la plataforma. Puedes verlo cada vez que quieras. Entonces puedes ver partidos del año pasado, puedes seguir la trayectoria de un jugador si quieres. Sabemos que hay... nosotros lo hacemos tipo Netflix o tipo HBO o algo así, y tenemos un plan mensual y un plan anual, pero sabemos que hay gente dentro de la plataforma que se dedica al mundo del scouting, al mundo técnico,
Y la verdad que ¿Te imaginas tipo Netflix y que lanzara toda la temporada completa? Y supiese ya cómo va a quedar tu sabes equipo, cómo ¿no? va a quedar, ¿no? Estaría bien, estaría bien. Hombre, con los maletines y eso a lo mejor conseguimos arreglar una temporada antes de empezarla. Qué pena que no hay una quiniela, ¿no? De eso, si no estaría guay. No, pero que quiero decir que es un negocio entonces que tiene tanto un servicio, digamos, de ocio y después tiene un servicio a profesionales que es muy interesante, ¿eh? Porque Sí. la oportunidad que está brindando a los clubes de poder hacer scouting de esos niveles sin tener que hacer desplazamientos, gastos y demás es fantástica. Exacto. Y también creamos negocio porque tenemos una red de productoras por todo España prácticamente y de locutores que narran nuestros partidos espectaculares, vamos. Y incluso algunos de ellos pues se lo han llevado ya a otras cadenas o a otros proveedores que lo han fichado, ¿no? Lo han fichado. Pero eso es bueno, eso es que nosotros estamos súper contentos con ello y que sea también una forma de visibilizarlos a los locutores, a los cámaras, a las productoras. Yo es una de las cosas que tenía yo en mente porque ahora, por ejemplo, con el tema de Twitch y las retransmisiones de los deportes electrónicos, esto de game, ¿no? Que le llaman, no sé si es el nombre exacto. Los eSports. Que ahora como nacen nuevas profesiones, ahora los casters, ¿no? Que son los que retransmiten, pues un poco tenéis ese tipo de perfil, ¿no? Esto dices tú, los locutores que se dedican a darle emoción al encuentro y... Sí, tenemos, una red de locutores, pues prácticamente la tercera división y segunda vez se juega en toda España. Entonces tenemos por todos los sitios, tenemos ahí a alguien para locutar estos partidos. Qué chulo. Bueno, de todas formas, en eso nos meteremos un poquito en detalle dentro de un rato. Efectivamente. Porque a nosotros lo que nos interesa es cómo uno llega hasta ahí, ¿no? Efectivamente, vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Que es lo que te tiene esto la salsa. Así que, oye, David, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Wow. Pues mi primer contacto fue de pequeñito, no sé qué edad tendría, pero pequeñito, con unos 14, 15 años, que enfrente de mi casa estaba el centro cívico de mi pueblo, yo soy de Guillena, y allí había clases de Word, de Excel, de Access, creo que era Access, tenía mi primer contacto con una base de datos. Y claro, me apuntaron mis padres y la verdad que me encantó ese mundo, ¿no? Fue como, wow, todo esto puedo hacer. Después ya, una vez que estaba ahí metido, me empezó a gustar mucho el tema de seguridad informática y hacker, ¿no? Era un poco el momento de Chema Alonso, ¿no? De cuando estaba ahí empezando por el lado del mal. Y me gustaban mucho esas cosillas y si hacía en mi casa, pues lo típico, algún script o algo así. Y antes de entrar en la facultad siempre estaba ya toqueteando y programando por mi cuenta. Entonces, bueno, al final, ¿cómo acabaste en informática? Efectivamente. Es decir, ¿por qué decidiste estudiar? Yo lo tenía súper claro. De hecho, recuerdo que mis padres se enfadaron un poco, estaban discutiendo conmigo porque me metía en informática, ¿no? Era en la época hablo como si fuese súper mayor. Era la época en la que todo el mundo se metía en industriales, ¿no? Todo el mundo era industrial o arquitecto. Y yo que tenía una nota bastante alta en selectividad y me decía todo el mundo, pero ¿cómo te metes en informática con esa nota, no? Métete en otra carrera. No, a mí me gusta esto, a mí me gusta cacharrear con los ordenadores, programar y lo tenía súper claro. La verdad que no fui el típico que dijo, bueno, me meto aquí porque tiene más salida o me meto aquí porque no. Yo lo tenía claro, me gustaba este mundillo y tengo pasión. La presión social contra la informática. Sí. Exactamente. ¿Sí? Eso es para friki. Exacto. Mi padre me dijo, estudia Teleco. Claro. Fíjate tú. Efectivamente. Teníamos visión, claro, está claro. Y nuestros padres pues no entendían dónde estaba el futuro y la modernidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y además de los estudios aquí en la escuela, ¿hiciste algo aparte? ¿Te metiste en alguna asociación o tuviste algo en tu tiempo libre? A ver, yo siempre, desde que estaba en la escuela, intentaba hacer cosas por mí, los llamados side projects, ¿no? Siempre he tenido mis cositas. Recuerdo cuando estaba aquí estudiando, las primeras cosas que hacía ya era un poco enfocado a fútbol, ¿no? Recuerdo los colegas el comunio de aquí, ¿no? Y yo ya hacía scripts con Selenium para pagar automáticamente, porque antiguamente pagar en el comunio era la muerte. Tenías que calcular los puntos que había sacado el jugador, de todos los que formaban parte de tu liga, y según eso pagar un dinero, tal, que ahora es automático, pero antes no. Entonces yo hacía ya mis scripts y tal, y yo era el que gestionaba la comunidad del comunio y hacía ahí mis cosillas.
Y después sí, cuando después ya empecé a hacer la primera beca que hice aquí con la escuela, que fue, creo que era Santander, la beca, no recuerdo. Y me destinaron, bueno, la empresa que me contrató era una startup y fue mi primer contacto con el mundo startup. Ahí ya empezó a gustarme ese tema y sí, ahora hablaremos que el mundo startup sí estoy bastante ligado y por eso yo creo que empecé y tomé mi carrera por ahí, ¿no? Tiré un poco hacia ahí. Y bueno, ¿y jugaste al fútbol o hacías algo así? Sí. Jugaba a fútbol, a baloncesto, a tenis, yo creo que he jugado a todo. Con el fútbol me pasa algo. A mí me encanta el fútbol, mi pasión. Sin embargo, jugaba súper mal. Era malísimo, era malísimo. Y sin embargo era bastante bueno al baloncesto. Y yo creo que jugaba al baloncesto porque era bueno, pero realmente después en vez de un partido de baloncesto me veía un partido de fútbol, ¿no? Era ahí el jugador frustrado de fútbol. Y sí, a mí el fútbol siempre me ha encantado y vamos, ahí siempre estaba buscando algo enfocado a fútbol o enfocado a deporte. Siempre me ha gustado mucho hacer deporte. Hay un vínculo ahí oculto entre la escuela de aquí de René Mercedes y los juegos deportivos. Yo no sé, el creador de Comuniame, que después fue Big Winger, Sí. creo que también era estudiante de esta escuela. Comuniazo, ¿no? Creo que fue el Comuniazo. Comuniazo, después, lo que sé. Pero que ahora que has nombrado al Comunio, me ha hecho a mí recordar que ese chico también salió de aquí. O sea, No lo tengo yo censado. no tiene tu... Indagaré. Vamos a tener que investigar por eso. Bueno, entonces ya hemos dicho que, claro, después de la escuela, los primeros contactos fueron con startup, así que continúa la historia por ahí, que yo sé Sí, que... sigo el camino, ¿no? Sí, tira para Por adelante. aquí siempre decimos, ¿cómo fue el salto al mundo laboral? Ya nos lo ha adelantado. Ya me he adelantado. Sí, yo, como decía, mi primera beca que hice aquí con la escuela creo que era tercero o cuarto año, creo que tercero, no recuerdo bien. Y hice una beca Santander que me destinó al espacio RES. Pero al espacio RES cuando estaban los cables del techo colgando. Es decir, yo estrené RES. Puedo decir que estrené RES. Que había solo una sala. Sí, una sala todo diáfano. Sí. Y entré ahí y encontré, bueno, pues una startup que era Tarifa Blanca, que en ese momento creo que lo llevaba Pedro Rincón y Carlos Lora y tal. Y fue mi primer contacto con el mundo laboral y di con personas y gente muy buena. Incluso en ese espacio había otras startups que ahora mismo son empresas de aquí de Sevilla y que están súper bien posicionadas y que tienen su negocio y todo bastante bien. Y entonces me explicaron que era una startup, porque yo no sabía de la universidad ni por mi contacto en ese momento, yo no sabía que era una startup. Y ahí aprendí muchísimo un poco más de lo que era el mundo, de cómo era empezar una empresa de cero, cómo era conseguir unos clientes, cómo era la tecnología que iba detrás de ello, que era pivotar, ¿no? La palabra pivotar, que ahora está muchísimo de moda. Y la verdad que lo recuerdo muy bien. Me encantaba el espacio RES. De hecho, cada vez que voy recuerdo mis comienzos allí y me encanta RES. ¿Qué hacía esa empresa, por cierto? Esa empresa... no me acuerdo. Pivotar. No recuerdo, tío. Yo nombramos Espacio Rey y me acuerdo de Clarisa, le quiero mandar un bonito saludo, porque es donde yo la conocí allí en una jornada andaluza del podcasting que se hicieron allí. Exacto, que por allí fue cuando te Nos fichamos. encontramos tú y yo. Exacto, y te Nos fichamos. reencontramos. Eso es. Estamos en la jornada andaluza de podcasting. Y bueno, para quien no lo sepa, hay un programa dentro de la red que es la Respensa, que empezamos a grabarlo en el espacio Red, que lo abandonamos, porque ahí Clarisa ya cambió a Z1, Commit. Y bueno, tenemos algunas píldoras de emprendimiento que hicimos en su momento en el espacio Res, un sitio fantástico donde ocurren cosas muy interesantes. A ver, parece que nos hemos recuperado. Sí, ya recuerdo. Tarifa Blanca se dedicaba... Bueno, era una plataforma que tenía servicios y tenía ofertas para las personas con discapacidad o tenía alguna discapacidad. La verdad que estaba bastante bien. Sí, porque además para digamos colectivos que Res nació un poquito con empresas con impacto social, Sí. que buscaban de emprendimiento social. Entonces todas tenían ese aspecto un poco de impacto en... No, casi incluso... Vamos, creo casi que todavía sigue con ese más o menos esa idea, Sí. casi todo. un híbrido, pero sí, Efectivamente. sí sigue un poquito ese esquema. Pues sí, eso. En Res empecé mis primeros pasos, ¿no? En el mundo laboral y la verdad que ahí ya me fui enfocando un poco a
alejarme de la consultoría, ¿no? Que era la otra acera. Manuel se descojona porque él trabaja en una consultora. Efectivamente, yo en otra, pero oye, que está muy bien. Bueno, Sí. No quiero abrir ese melón, Para nada, no, sí, total. Si hace falta, se abre. Dejémoslo que me gustaba más enfocarme a producto, ¿no? Me parece correctísimo, efectivamente. Sí, pues, cuenta. Pues eso, seguí en la escuela y ya después cogí otra beca, ¿no? Iba de beca en beca, de otra beca laboral, porque a mí yo sí quería estar cuanto antes en contacto con el mundo laboral. Y fue la beca Talentum de Telefónica, que no sé si continúa o no continúa, pero... Ya ha cambiado, ahora se llama de otra forma, ahora está dentro del Open Future y demás, me parece. Pero yo fui mentor de Talentum, entonces claro. Ellos lo abandonaron aquel esquema, lo han redefinido y tal, han redefinido la sede, pero sí eran becas que tenían varias fases, y en la primera tú empezabas con un proyecto personal, y luego había otras en las que te incorporabas a startups que pertenecían a los espacios de emprendimiento, que aquí tenemos el Cubo, uno de los espacios que además tuvimos una entrevista en la temporada pasada, para quien quiera escuchar de qué iba para un espacio como el Cubo, y supongo que estuviste allí, ¿no? Sí, además estuve en el Cubo, que es otro espacio que recuerdo muchísimo. Y casi estrenaste, ¿no? Casi, creo yo. Iba estrenando sitio, ¿por dónde vas? Cuenta. Sí, pues yo la segunda fue una beca Talentum, que lo que hice fueron que me incorporaron a empresas. Bueno, fue aquello era como un mercado, ¿no? Me recuerdo en una sala en el que ponían todas las empresas y tú medio elegías la que querían y ellos te elegían a ti. Era ahí como un intercambio de un pitch, ¿no? Hacían el pitch elevator, pero para contratar alumnos Talentum, ¿no? Era divertido. Y allí trabajé en Bitripper. Que era una empresa que se dedicaba a ofrecer a los turistas, a la gente que venía a las ciudades, guías locales, pero que no eran profesionales, que eran gente de aquí, y a lo mejor decía, pues vamos a hacer una ruta. Si yo era Bitripper de Sevilla, pues podía tener en mi aplicación de Bitripper publicada ruta de vinos por Sevilla, y el turista que entraba y lo veía pues podía venirse conmigo y hacer como pues la ruta conmigo de Sevilla de vinos, o la ruta turística tal. Y la verdad que era otro sector que a mí me gusta mucho, que es el mundo de los viajes, ¿no? Del turismo, y entré ahí, y la verdad que ese año fue también buenísimo, lo recuerdo espectacular. Y ahí conocí a gente muy interesante, que fueron los que me conectaron después con Footer, por ejemplo, que fueron la conexión después para formar Footer. Y muy bien, recuerdo Bitripper con mucho cariño también, y el Cubo, porque aprendí muchísimo allí también. En el Cubo recuerdo que habían como sesiones de charlas y tal. De hecho, me perdía clases a veces porque había charlas súper interesantes de gente súper potente que venía y exponía allí. Y claro, era más enfocado a las startups, creo yo, que a los estudiantes. Pero como eran tan interesantes, yo me quedaba allí y aprendía muchísimo. Hay que tomar nota. Sí. Estás estudiando, tomar nota de esto. Yo quisiera hacer una pregunta de esta parte, ¿no? Estás hablando de todos tus pasos con alegría, con buen recuerdo. ¿Cómo fue para ti esos cambios, ¿no? De una empresa a otra? ¿Te lo tomaste, o sea, puede ser más traumático, lo tomaste con naturalidad? O sea, ese cambio de... Quiero decir, no todos los profesionales están acostumbrados a hacer ese salto de empresa. Pues me llevo súper bien con todos y me trataron muy, muy, muy bien, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo, Tarifa Blanca, con la que empecé a tocar un WordPress por primera vez, ¿no? Lo recuerdo con un cariño especial. Y de hecho a Pedro Rincón, por ejemplo, de Tarifa Blanca, pues hablo todavía con él muy a menudo y le tengo cariño. Y la gente de Bitripper, pues ahora mismo con algunos trabajo directamente en Footer, que están también conmigo en Footer. Y la verdad que no me costó saltar. Yo lo veía como un aprendizaje, ¿no? Intentaba, siempre que iba a una empresa nueva, pues aprender de ahí lo máximo posible, sacar todos los conocimientos y seguir avanzando. ¿Y viviste el cierre de alguna de esas startups? Pues de las dos. No lo viví directamente, pero sí sé que las dos. De hecho, en Bitripper yo empecé como becario y terminé como socio de la startup. Tarifa Blanca sé que cerró más tarde. No viví el cierre porque seguía avanzando y, como digo, entré en otra beca. Pero de Bitripper sí lo viví desde dentro y es un poco traumático. Pero
Pero bueno, aprendes también del por qué no funcionan las cosas, que creo que es muy importante. Claro. Y a la hora de formar otra o de fundar otra, pues aprendes lo que hiciste mal, que no debe de volver a hacer. Ujú. Bien, entonces, ¿cómo fue ese paso del cierre de BitTripper, la transición al siguiente trabajo? Claro, cuando me fui, es decir, me fui como socio, pero no había cerrado aún. Ujú. Es que ha ocurrido todo muy rápido. Yo recuerdo como si fuese ayer. Yo terminé en BitTripper, ¿vale? Y BitTripper acabé como socio, entré como becario, le gusté al equipo. Ellos tenían un proveedor externalizado de tecnología y yo entré ahí como el becario que aprendió de ese equipo de desarrollo. De hecho, había veces que estaba en el cubo con la gente de BitTripper y hay veces que me iba a ese proveedor de tecnología y aprendía de ellos. Y justo cuando estaba en BitTripper me llegó una oferta de Madrid, ¿vale? Para trabajar en Madrid. BitTripper todavía no daba económicamente ningún beneficio ni nada. Estábamos creando y armando y probando mucho, que en BitTripper fue una etapa de probar mucho con los usuarios, ver cómo los usuarios se comportaban y en base a eso cambiar el producto. Y justo ahí, pues siendo ya socio de BitTripper porque había encajado muy bien en el equipo, me querían dentro como apoyo de tecnología, justo ahí me salió una oferta en Madrid de movilidad. Yo en la universidad, mi proyecto fin de carrera, hice una aplicación móvil en iOS, porque había una asignatura que me encantó, que fue iteración persona-ordenador, creo que era IPO, que se daba un poco de Yeti-C al final, o en las prácticas, creo que era. Y ahí empecé a tocar por primera vez un ordenador Apple, que no había cacharreado nunca con él. Y hice mi primera aplicación tal, y me gustó tanto que decidí hacer mi proyecto fin de carrera en una aplicación para iOS. Justo ese año salió Swift. Todo el mundo quería Objective-C, todo el mundo decía eso. Y justo ese año salió Swift. Y hablé con mi profesor, mi tutor de final del proyecto de carrera y dije, voy a hacer el proyecto en Swift. Y me dijo, ¿estás loco? Acaba de salir este mismo año. El proyecto fin de carrera te va a generar mucho estrés solo hacer la documentación, tal. No lo hagan en Swift, hazlo en Objective-C, que encima es lo que conoces de las prácticas. Claro. No lo vayas a hacer en Swift. Y le dije, no, yo he visto Swift y a mí me encanta Swift. Digo, yo lo hago en Swift. Y me tiré al charco, hice la aplicación, que era una aplicación de gestión para una cadena hotelera, creo que era. Sí, para una cadena hotelera. Hice la aplicación en Swift, me salió bien mi proyecto fin de carrera, lo terminé. Y claro, estaba abierto a escuchar posibilidades de trabajo, pero que fuese en Swift. En ese momento en el mercado aquí en Sevilla, sobre todo, no había nada de Swift, entonces por eso seguía en BitTripper. Pero me llegó una oferta de Madrid, de una empresa que tenía la aplicación hecha en Objective-C. Había empezado ahí a oír cosas de Swift y bueno, pues yo hice la entrevista y le dije, mira, yo si vengo aquí es para migrar la aplicación entera de Objective a Swift. Y se quedó como, sí, yo sí voy porque quiero aprender, quiero seguir aprendiendo Swift y con el conocimiento que vosotros ya tenéis de Objective, pues yo me lo quedo, que es de la aplicación, y lo hago y lo pasé en Swift. Y nada, me fui para Madrid, cogí las maletas y me fui para Madrid. Una buena moraleja para la empresa, que si no se estanca con las tecnologías y apuesta por innovar, pues es un buen reclamo para la captación de talento y encontrar a personal muy, muy capacitado y muy válido. Pues sí. Pues sí. Entonces ahora estamos ya en la capital del reino. Efectivamente. Ese sitio que tampoco me gusta. Se lleva todo el talento. Bueno, no, ya con el teletrabajo sí, la cosa ha cambiado. La gente se va a la playa. ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid? Estuve cerca de un año y pico ahí en Madrid. Me fui a ThinkSmart, que era una aplicación que se dedicaba trabajaba con Salesforce. Y lo que hacía es que según los incentivos de los trabajadores, de los comerciales que vendían, le daban una serie de puntos y con esos puntos pues podía comprar en un catálogo diferentes productos, ¿no? De viaje, de todo tipo, un catálogo que era inmenso. Y claro, hacía aplicaciones para muchísimos clientes personalizadas. Entonces yo entré allí en ThinkSmart y empecé a ver un poco lo que había. Estaba hecho, lo que se hacía eran pues copy-paste prácticamente de todos los proyectos. Y dije, ¿por qué no hacemos
algo, una sola aplicación, que según la API lo que le llegue, pues pinte una cosa o pinte otra. Y no tenemos que hacer copy-paste, lo hacemos en Swift. Y bueno, cuajó la idea, se montó como un equipo de I+D en el que yo entré y creamos esa aplicación en Swift. Aprendí muchísimo porque ahí la persona que estaba, pues tenía muchísima experiencia en Oyet y llevaba muchísimos años programando en iOS. Entonces yo cogí todo ese conocimiento de Oyet y de él, y yo pues aporté mi granito humilde de arena de lo que sabía de Swift, de un año de proyecto fin de carrera que había estado toqueteando. Entonces me sirvió para formarme, ¿no? Para curtirme como yo allí, dándome caña y creando aplicaciones a cholón y haciendo las cosas bien. También recuerdo mucho Madrid por el tema de las conferencias, ¿no? Era el año en el que fui a muchísimas y aprendí muchísimo. Era como, joder, todo este conocimiento está aquí, puedo ir y encima me invitan a una cerveza y como pizza. Era maravilloso. Si es que con los meetups es que pueden... La manutención coste cero. Sí, pues, podía cenar... Hombre, a base de pizza. A base de pizza. Sí, era buenísimo. Recuerdo, bueno, sobre todo los de Joan Talent, que iba mucho a los que daban Joan Talent. Traían a gente súper buena de fuera, abrían sus puertas y te lo explicaban todo. Y era, bueno, es que no me tengo que ver un vídeo en YouTube, se lo tengo aquí cerca y eso sí que lo recuerdo muchísimo en Madrid. De hecho, lo echo un poquillo de menos aquí, en Sevilla. Es la cosilla. Bueno, aquí estamos mejor que hace muchos años. Estamos mucho mejor, mejor. Hombre, que ya hay grupos estables que organizan cosas de forma constante, meetup y demás. Hombre, como todo, al final con los meetups había ya meetups contraprogramándose unos a otros, ¿no? Wow, eso ya... Entonces ya, bueno, aquí sí que hay una cierta intención de sincronizar cosas, de no pisarse, ¿no? Y bueno, que al final todos sabemos que sí, que ante el hype inicial de venga, vamos aquí a organizar, luego viene la cruda realidad, que es que organizar cualquier evento cuesta. Cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo, ya no dinero, sino el esfuerzo de la gente. Que, bueno. Tu tiempo libre, que... Exacto, y bueno, es como todo, la gente además... los grupos acaban madurando, algunos acaban teniendo niños, que les trastoca por completo ese horario de venga, vamos a vernos de 7 a 9, ya no es tan fácil, ¿no? Y bueno, las cosas van cambiando, van un poquito... Ahora ya están más estables, ¿no? Te encuentras casi cosas recurrentes y demás, pero siempre, hombre, eventos hay, si quieres, casi todos los días. Sí, pero es verdad que en esa época se decía, esto lo mitad Barcelona, Madrid, Valencia, y es verdad que en Sevilla cogieron una fuerza tremenda de un tiempo para acá. Sí, la verdad que ha cambiado un poco en Sevilla y se agradece que haya más mitad de tecnología porque hacen falta. Yo creo que es bastante importante reunir la comunidad y aprender, porque al final cuando tú vas allí aprendes mucho de... Sí, además que... Te hacen networking, conocer a gente, es fundamental. Y que tienes a empresas que están haciendo cosas importantes, en Madrid, en Sevilla, en cualquier sitio, que a nivel internacional pues son referentes, y tienes a la gente que ha construido esa tecnología y que cuando las adquieren de fuera, pues es como, oye, lo que estás adquiriendo es el equipo y la tecnología que han desarrollado, ¿no? Exacto. La capacidad. Pues bueno, si estamos en la tecnología punta, pues es importante tener a esa gente compartiendo el conocimiento para que se siga construyendo esa tecnología punta. Como digo yo, consideramos éxito el que los americanos te compren, ¿no? El éxito será cuando los españoles compremos la tecnología. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, para eso yo creo que necesitamos otra vuelta, otros 3 añitos, para que empiece a entrar aquí la pasta local y nos quedemos nosotros generando la riqueza y reteniendo la riqueza. ¿Sabes? Pero bueno, todo se empieza por los meetups. Estamos como... que nos ponemos a locura. Que nos vamos. Y bueno, en Madrid, estábamos en Madrid. Estábamos en Madrid. Allí también empecé a hacer algunas cosillas de open source que nunca había hecho. Entonces publiqué varias librerías en Swift. Recuerdo que cogía algunas hechas en Oyeti y las migraba solo a Swift y las publicaba y tenían sus estrellas y tal. Y la verdad que recuerdo esa época de Madrid como época de picar código bastante. Y una vez que estaba allí en Madrid, yo en mi tiempo libre, además de ir a este tipo de meetups, pues trabajaba en mis side projects, ¿no? Y uno de ellos era BitTripper, que lo continuaba en mi tiempo libre, pues seguía haciendo cosillas para ellos. De hecho, empezamos a desarrollar las aplicaciones móviles y fue también un boom, entró un montón de gente. Y el problema de BitTripper era que no monetizaban. Entonces claro, había muchísimos usuarios, pero al final no monetizaban. Y ahí con BitTripper, pues estando en Madrid trabajando y haciendo mis cosas para BitTripper, me llamó Julio Fariña, el CEO de Footers, que a través de la gente de BitTripper, que algunos trabajaban con él en la otra empresa en la que él estaba,
habían fundado Footers, por otro lado, y estaban buscando gente pues para empezar un equipo de tecnología. Tenían algo, tenían un proveedor también que le habían hecho una aplicación móvil, no había salido muy bien el asunto y necesitaban a alguien pues como para empezar a armar ese equipo de tecnología. Entonces yo en mi tiempo libre dije, bueno, venga, cuando me dijo que era de fútbol, yo que soy un apasionado de fútbol, dije, por supuesto, y yo contaba las horas del día y decía, joder, tengo que trabajar 8 horas, tengo que dedicarle tiempo a Bitripe, venga, meto Footers, que me gusta el fútbol, ¿no? Era ya como, no tengo más vida, no tenía ya más tiempo en el día. Y empecé también con Footers. Empecé a desarrollar un poco la parte de la API. Empecé con Node.js, que Sí. en ese momento pues las cosillas que yo hacía, pues, un poco más de API las hacía con Node y empecé por ahí y fue la cosa un poco hacia adelante, ¿no? Pues ahí fuimos ahí avanzando. Entonces en ese momento pues Footers coge algo de inversión y me llamaron y me dijeron, mira, tenemos la idea de montar un espacio. Había gente de Footers y gente de Bitripper. Dice, la idea, pues podemos agrupar los dos equipos, aunamos esfuerzos e intentamos llevar para adelante las dos empresas. Y a mí me gustó un poco la idea. En Sevilla era como, bueno, me vuelvo a Sevilla, 2 empresas que me gustan, 2 empresas en las que sería socio. Bueno, una ya era en Bitripper, Footers entraba como socio. Y no sé por qué, porque yo soy una persona bastante tímida, ¿no? Que no suele hacer ese tipo de decisiones tan alocadas, de decir, me voy. Le di una patada a Madrid y me bajé para Sevilla y nos fuimos a Calle Betis. Anda, mira que bien. Qué mejor sitio para empezar una empresa que al ladito del río Guadalquivir, en Triana, y nos fuimos a Calle Betis y recuerdo ese primer año, ¿no? En el que estábamos, bueno, y formamos Portium, que ahora hablaremos de ello, que era ese hub en el que teníamos a Bitripper y teníamos a Footers. Y eso, ese año lo recuerdo brutal. Eran tiempos de currar mucho porque currábamos muchísimo, pero ese entorno en Calle Betis de salir y ver el río, la gente, era maravilloso. Tomarse una cervecita, quizá... Más de una. Eso es bueno, eso es bueno. Nos tomamos más de una, pero también curramos mucho. Claro. Y ahí empezamos Portium. Portium era un concepto difícil, ¿no? Nosotros lo decíamos como un Venture Builder. Nosotros lo que queríamos hacer desde Portium era pues crear, incubar empresas aportándole tanto tecnología como marketing como negocio, porque teníamos perfiles muy diferentes, y ir ayudando a esas empresas a cambio de equity, ¿no? En cambio de un poquito de porcentaje de esa empresa. Entonces ahí empezamos con Bitripper, con Footers. También hicimos algunos proyectos para Ibarra, que fue también algo muy chulo. Y en medio de todo eso, que iba bastante bien, llega Footers y pega un subidón. Pega un subidón de usuarios, de gente interesada, de negocio. Y fue como una bola, un agujero negro que se lo tragó todo, ¿no? Fue toda la gente... empezamos a trabajar para Footers todos. Y la verdad que ahí ya pues nos dimos cuenta que Footers iba muy, muy bien, que teníamos que cambiar de espacio porque ya es que estábamos como sardinas en lata, porque lo de Calle Betis era una casa. Era una casa que estaba ahí, daba para el río y cabíamos lo que cabíamos. En el salón. En el salón, y en la habitación que había era la sala de reuniones. El cuarto baño se usó de sala de reuniones muchas veces. Sí, y ahí empezamos tal y se lo comió todo Footers y nos cambiamos a Los Remedios. Nos fuimos a Virgen de Montserrat, que había un teatro, era un antiguo teatro, y nos metimos ahí, quitamos el escenario, entre todos los de Footers, quitamos el escenario y formamos allí una oficina. Y ahí pasamos el segundo año o tercero, porque ya, la verdad que ya se me bailan los años, y empezamos ahí pues a armar un poco el producto de lo que era Footers, de lo que quería la gente, de cómo emitir un partido a bajo coste, ¿no? Que todo el mundo se fija un poco en el streaming, la tecnología, pero Footers, uno de los saltos grandes que dimos es que conseguimos emitir un partido a muy bajo coste, y por eso podemos dar esos partidos, esas ligas que antes no se daban. Bajamos el coste de producción en este mundo, ¿no? Y
Y ese año en Virgen de Montserrat también fue muy bueno, pero ese fue ya un poco más... ese fue el año de los pivotes, como yo digo. Ahí pivotamos muchísimo. Ahí cambiamos, ahí nos dimos cuenta de que no hay que pensar por el usuario, sino tienes que dejar que el usuario te vaya indicando lo que él quiere. Porque nosotros pues teníamos muchas ideas, éramos gente muy creativa, pero muy, muy creativa. Y claro, cada uno era un tipo de usuario diferente y queríamos aunarlo todo en una sola plataforma que valiese para todo el mundo. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, lo aunamos, cometimos el error, lo aunamos y después nos dimos cuenta que fuimos quitando piececitas y que al final la gente lo que quería era ver el partido de fútbol de su equipo y que para consultar los resultados o para tal tenían otras plataformas. Nosotros, nuestro fuerte, nuestro core era el vídeo y era lo que le teníamos que ofrecer a los usuarios. Bueno, eso sí, un poco de repaso de todo ahí. No, sí, pero está bien. Yo creo que está bien hilado. Porque sobre todo, hombre, yo viéndolo desde fuera, Footers empieza por el negocio, por la monetización, ¿no? Y yo creo que ese tiempo en arrancar, en tener clara la idea, es ir a contárselo a la gente para que meta pasta en un mundo en el que hay mucha pasta, que es el del fútbol, ¿no? Y al final, pues, tener los recursos para montar esa infraestructura y luego, pues, el mundo de la televisión, claro que tienes que hablar con los clubes que son los que tienen los derechos, si al mismo tiempo se juegan 50 partidos, tienes que tener a 50 cámaras, al menos una cámara por estadio, ¿no? Claro. Más luego 50 locutores, eso tirando por lo bajo, ¿no? Y está todo el proceso, que sí, que la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? Que al final es conseguir que desde un estadio, que a veces a lo mejor incluso la conexión es una porquería, pues que te llegue con calidad y hagas el streaming, ¿no? Pero que la tecnología es una pieza del puzzle. Es una pieza y, bueno, yo creo que uno de los éxitos de Footers es el equipo humano que tiene, tanto en tecnología como en negocio, como en marketing, como en todo. Sí, como bien dice, la tecnología es importante, pero ahí jugamos todo a I+D al principio. Era como, a ver, todos, tanto el de negocio como los de los programadores, como todos. Tenemos que conseguir emitir esto. Recuerdo, vamos, el recuerdo lo tengo súper cercano, el primer partido que emitimos en Footers. El primer partido fue en el campo del Nervión, aquí en Sevilla, que emitimos un partido, creo que era de los seniors, en el que estábamos 6 o 7 personas alrededor del que emitía la señal, yo metido en el despacho de tal, y pusimos el partido en streaming en el bar del Nervión. Y nos dimos cuenta que había más gente viendo el partido en el bar que en el propio campo. Y nos quedamos, estaba todo el mundo en el bar, porque lo pusimos en la pantalla, todo el mundo viendo el partido en el bar. Digo, hostias. Pero sí, ese partido lo recuerdo porque era una tensión, ¿no? Era como, bueno, vamos a hacer esto la primera vez. Vamos a emitir el partido con una capturadora, con un router wifi, con un 4G, que no se caiga, tal. Y fue bonito. Era un reto porque hasta ahora para la producción de un partido pues se necesitaba que si una furgoneta, satélite, claro, tal, un presupuesto bastante grande. Y aparte y nosotros empezamos a emitir partidos de fútbol con un ordenador, un router y una capturadora. Así que modo youtuber, ¿no? Que antes hemos hablado también fuera. Modo youtuber, pues emitimos un partido de fútbol, le metimos el narrador y empezó a ir la cosa. Y bueno, ahora mismo emitimos cada fin de semana cerca de 100 partidos a la vez, simultáneos. Wow. Es lo que tú dices, son 100 partidos por toda España, bueno, y algunos en México que también tenemos, con sus locutores y sus cámaras y su internet. Qué grande. Claro, que luego tendrás además que tener un servicio de asistencia en directo, ¿no? Por si alguien tiene algún problema, ¿no? Claro. Más todo lo que es la gente que... Vosotros trabajáis los fines de semana más que entre semana, ¿no? Nosotros trabajamos los fines de semana. Bueno, el equipo de desarrollo tenemos un soporte que está en el fin de semana. No trabajamos directamente, nosotros trabajamos entre semanas. Pero sí que si se ocurre alguna incidencia, que al principio sí que ocurrían, ahora ya está estable, pero al principio sí que había bastante, pues era estar el fin de semana pendiente de que todo saliese bien. Por eso, porque al final tenéis un montón de roles en el equipo. Sí. Somos cerca de 40 personas ya trabajando, que entre diferentes departamentos, tanto tecnología como marketing como producción, que son los que se encargan de que todo sale bien. Qué bueno.
Y digamos que todo el equipo, todas las cámaras son vuestras, o cómo son esos acuerdos, o Claro, hay un productora. Al principio empezamos nosotros comprando las cámaras, la capturadora, todo, porque claro, nos decían, ¿cuánto cuesta un partido? Tanto, esto es muchísimo, yo no puedo pagar esto, me voy yo con el portátil, mandamos uno a otro a este estadio y empezamos a emitir nosotros. Cuando las productoras se dieron cuenta que nosotros emitíamos, nos decían, vale, yo te lo hago. No, yo te lo hago. Entonces empezamos a tener una red de productoras, que por eso os decía que la verdad que hemos generado negocio alrededor de nuestro negocio, que eso es bastante importante. Esas sinergias son muy importantes para que ellos quieran, para que todo el mundo quiera que salga bien las cosas. Y teníamos una red de productoras por toda España que pues, eran las que nos hacían los partidos y nosotros pues le mandábamos a lo mejor las capturadoras al principio. Después ya descubrimos que había unas mochilas, que con esas mochilas hacía balanceo o bonding de las tarjetas 4G y aseguraba la señal, y fuimos evolucionando un poco el equipo, las producciones, las productoras, y afinamos hasta que conseguimos que el producto pues fuese estable y podamos dar un partido de fútbol que se vea bien, sin cortes y todo. Bien, Qué entonces, bueno. y luego hay otra parte que al final es el SaaS, bueno, el servicio de suscripción, ¿no? Que es toda la relación con los usuarios finales, que son los que pagan, ¿no? Exacto, ahí tenemos un equipo de soporte que es bastante bueno, que está detrás de también apoyando a los usuarios pues, si tienen alguna duda a la hora de comprar o a la hora de que prácticamente está casi todo el día. Es decir, nosotros tenemos el chat activo y cualquier duda que el usuario quiera hacer, pues le contestamos. Es un equipo de usuarios bastante importante. A mí había una parte de todo lo que has contado que es súper interesante todo. Cuando has hecho la reflexión de que os disteis cuenta de que no estabais haciendo la aplicación para vosotros, sino para los usuarios, que eso es fantástico. Cuando tú te das cuenta de eso, me gustaría preguntarte cuál fue vuestro mecanismo para llegar a esos requisitos, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo eran los medios para tú saber realmente lo que quería el usuario? ¿Qué pasaba ahí en redes sociales? ¿O era con los que estaban suscritos? ¿Cómo te enteras tú de lo que quiere el usuario? Ahí no teníamos suscripción, teníamos pay-per-view. que empezamos con pay-per-view. Pero sí era más que nada por analítica. Es decir, nosotros teníamos una página que a lo mejor teníamos la clasificación del club, cómo iba, tal y cual, y nos dimos cuenta que no entraba nadie. O a lo mejor teníamos los jugadores de todas las plantillas, tal, y nos dimos cuenta que nadie se metía en esa parte de la aplicación. También empezamos con la idea en la que el club iba a gestionar su perfil. El club no gestiona su perfil. Es decir, el club le estamos dando un soporte que es visualizarlo tal, pero al final los que nos teníamos que dedicar a rellenar la información del club, los partidos, el calendario, todo éramos nosotros. Entonces, todas esas hipótesis era a base de prueba-error. Creamos esto, lo subimos. Ahí sí que hemos intentado tener, por lo menos la parte que me corresponde a mí de tecnología, cuanto antes las cosas en producción, que nunca es suficiente, ¿no? para negocio, para marketing, pero sí es verdad que intentamos tener una agilidad bastante grande ahí, porque cuanto antes lo subas, antes lo pruebas y antes sabes si estás en lo cierto o no. Y eso es fundamental para poder pivotar bien tu producto y adaptarlo a lo que el usuario quiere y demanda. Sí. Que además esta temporada, digamos, que como cambio, bueno, habéis pasado un modelo de pay-per-view a un modelo de suscripción, ¿no? Y ahora ya, pues, gestionar todas las suscripciones de los distintos usuarios y demás, pero luego también esta temporada se ha hecho una promoción fuerte con los clubes, ¿no? De forma que incluso si tú pagabas el abono en este te regalaban o te daban a bajo coste toda la temporada. Yo que soy aficionado del Cádiz, ¿no? El Cádiz B este año por primera vez está en segunda B y te decían, oye, si te haces abonado, tienes el footers dentro del abono o a tanto al año, ¿no? Con lo cual al final habéis contado también con los propios clubes como forma de difundir el producto, ¿no? Claro, es que nosotros cuando fundamos Footer y tal, una de las ideas que teníamos desde el principio era ayudar a esos clubes, porque los clubes de segunda B y tercera división económicamente no están todos muy bien. Entonces nosotros lo que nos propusimos era que una parte de lo que recaudábamos de los usuarios lo destinábamos a los clubes, y eso es lo que hacemos, un porcentaje de lo que el usuario paga cuando tú te suscribes a Footers, o antes cuando pagabas, eliges tu equipo favorito. Entonces parte de ese dinero que tú estás dando va al club. Entonces los clubes son los primeros interesados en el que el usuario que tiene se suscriba, porque al final ese dinero, esa parte va
va hacia ello. Ujú. Y ahí hacemos un poco de labor social apoyando y visibilizando tanto a los jugadores, que también muchísimo nos lo han dicho, y también a los clubes. Y dando también servicio a los aficionados, porque nos hemos encontrado un poco de todo, ¿no? Recuerdo al principio que vimos que teníamos un montón de visualizaciones desde el Líbano. Y era como, ¿Futbolistas que están allí? ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y después vimos por Twitter investigando que en el Líbano había como una sede del ejército tal y cual que venía destinada de Badajoz y veían el Badajoz, ¿sabes? Era como... Hemos tenido anécdotas de esas, pues muchísimas, como jugadores que estaban lesionados en el hospital y no podía ver el partido. Y decía, joder, gracias que está fútbol que podemos ver el partido de fútbol. O gente que estaba en Londres viviendo y decía... la afición que tenía yo con mi abuelo de ver el equipo de mi ciudad o de mi pueblo, ahora lo puedo ver aunque sea en remoto. Y esas cosas, pues la verdad que ayudan a seguir, es lo que te va dando fuerza para seguir avanzando y creando el producto. ¿Y os ha sorprendido, digamos, algún equipo en concreto para decir, este que yo no conocía o qué tal, vaya qué audiencia tiene o qué seguimiento tiene por detrás? ¿Por algún equipo o algo así? Sí, vamos, algunos no, todos. Sí. Porque yo sinceramente, yo era de los que no salía de... Mi caso en concreto, los compañeros de fútbol no, los compañeros sabían muchísimo de segunda B y tercera, pero yo de primera división y segunda un poquito no me salía. Claro. Aunque me gustaba mucho el fútbol, pero de ahí no salía. Y ahora soy un aficionado de segunda B, vamos, que los playoffs, los partidos y tal, no me los pierdo. Que ya cuando subes no te interesan, ¿no? Tú Ya, quieres estar ya. en segunda vez. Claro, ya me quedo con el que baja a segunda B, no con el que suba a segunda. Está pendiente a ver quién viene de arriba, ¿no? Claro. Por cierto, en ese mundo que estáis vosotros, entiendo no tenéis conflicto de derechos televisivos porque era un mundo... Pero se me ocurrió el caso, por ejemplo, de cuando llega la Copa del Rey, que si hay partidos con equipos de segunda vez, eso entiendo que es un mundo en el que no podéis entrar. Claro, el es? tema aquí viene en los derechos televisivos. Ahí hay una guerra un poco entre federación, la liga, tal, que tenemos que tener un poco cuidado porque nosotros pues tenemos un acuerdo con la federación que somos el partner oficial de vídeo, de streaming de la federación y emitimos pues la segunda B y la tercera porque la competición pertenece a la Federación Española de Fútbol. Entonces, ya de Copa del Rey, segunda y primera división pues pertenecen a la liga, que los derechos están ahí. Bueno, o la Copa del Rey pertenece a quien compre los derechos, que después saldrá una subasta, tal. Entonces, nosotros siempre no nos hemos metido en ese mundo aún de compra de derechos, siempre hemos cogido pues competiciones que nosotros llamamos invisibles, ¿no? Que son competiciones pues que hasta ahora no estaban siendo emitidas y esos derechos pues nadie los había comprado o los tiene el propio club. O los tiene el propio club, como es el caso de segunda y tercera, que los derechos son de los clubes y los clubes pues dicen, bueno, pues para que este derecho no lo explote nadie, porque lo explote Footers y encima me dan un porcentaje por emitirlo. Entonces es que es un tema muy tedioso el tema de los derechos. Sí. Es un mundo bastante oscuro. Eso se lo dejamos para el CEO de Claro, eso va... Pero que, por lo menos para los que estamos ahora aprendiendo de este mundillo, que es algo que está siempre ahí generando ruido, ¿no? Sí, siempre hay problemas con temas de derechos, siempre va. Hombre, no son los millones y millones que reciben el Barça y el Madrid cada vez que... todos los años. ¿Sabes? Estamos con el fútbol de los pobres. Pero que ahí también hay interés y que, bueno, más o menos, ¿cuántas visualizaciones podéis tener en un fin de semana? Pues tenemos bastante. Es decir, nosotros, para que te haga una idea, te comento un poco los números de suscriptores y de tal. Pues tenemos ahora mismo unos 150, 170 mil usuarios registrados, ¿vale? Usuarios y tal. Y suscriptores pues tenemos en torno a unos 30, 40 mil. Entonces que tenemos bastante visitas y la verdad que va subiendo. Asusta, pero ahí está el reto. Ahí, y pregunto, yo indago más y meto el dedito. Porque no lo sé. ¿Se solapan partidos? Sí, se solapan muchísimo. Se solapan. Claro. Y entonces, usuarios concurrentes, ¿tenéis eso medido? O sea, de que los que están en este partido más los que están en este, o sea, que estén atacando ahí a la vez. Sí, vamos, hemos llegado a picos de más de playoff también, o a final de liga, que sabéis que los horarios se unifican. Claro. Es decir, son los partidos que se estén jugando algo importante, como son tantos grupos, porque yo hablo aquí de la segunda vez, pero la segunda vez son 4 grupos, que son 4 ligas con todos sus equipos. Ahí se solapan y claro, se juegan todos a la misma hora. Hemos llegado a tener pues incluso 30 mil usuarios simultáneos pues viendo partidos.
Y ahí sufrías. Sufría. Ahora lo tenemos controlado. Sufría porque es algo que era complicado de estimar. Porque te llevas como un valle, ¿no? Entre semanas hay gente, se mete entre semanas, tal, pero poco. Llegaba el sábado por la mañana o el sábado a las 5 o el domingo a las 12 y hacía subía todo, escalaba rápidamente. Pero claro, eso nadie te lo pudo prever, ¿no? Claro, o sea, nosotros cuando tenemos un cliente le decimos, oye, ¿qué números tienes de consulta de tu web tal y cual para adaptarla, ¿no? Pero esos números no los tenía nadie, ¿no? Esos números los habéis descubierto vosotros, claro, con el uso. Y los tiempos y tal, y que todo el mundo, bueno, cuando teníamos el pay-per-view era aún todavía más doloroso porque todo el mundo pagaba el partido 5 minutos antes de que empezara. Creo que se ponían todos de acuerdo de ahora, y pagaban el partido. Sí, ya con la suscripción, pues ya todo el tema del pago, por lo menos ya lo tenemos un poco más. Una vez que te suscribes, ya puedes ver los partidos que quieras. Pero sí, no, eso se descubre a base de probar y de que te lleguen, de que puedes soportarlo. Pero es verdad que yo en ese sí que he sido bastante previsor y no hemos tenido tantos picos ni caídas que otras plataformas. Y conozco a compañeros, vamos, que al final siempre estamos preguntándonos unos a otros, ¿no? Y que han tenido más caídas o que van un poco más al límite. Yo ahí siempre intento pues que la infraestructura pues que esté cómoda y que pueda escalar poco a poco. Eso, entonces tú te metiste en el mundo DevOps también, ¿no? Yo en Footer he hecho de todo, tío. Yo empecé por la API, empecé después... Bueno, la API base de datos. Venía de mobile, es decir, yo venía de cliente, de consumir una API a montarla. Y había aprendido muchísimo también. Aprendí muchísimo de backend. Y claro, empecé por la API, después empezaron a entrar compañeros, también toqué un poquito de frontend, y me pasé después a la gestión de la nube, que era yo el que lo hacía todo, ¿no? Siempre controlando estos picos, controlando los posibles partidos que había, que teníamos más audiencia para controlar las máquinas, tal. Y ya una vez que estuvimos escalando, pues ya sí tenemos un proveedor que nos gestiona un poco la infraestructura y ya me pasé un poco más a gestionar equipos y sigo picoteando. Yo tengo que tocar código sí o sí. Sigo haciendo mis cosillas y apoyando tanto en backend como en mobile algunas veces, como en todo lo que puedo. En un escenario como Pinta, entiendo que el testing juega una labor importante, tanto en la parte de rendimiento y carga, como que está haciendo una aplicación que va a ser usada por usuarios de diferentes navegadores, dispositivos, resoluciones. O sea, ¿cómo gestionáis esto de la calidad en vuestro producto? Claro, el testing es algo que llegó después. Cuando estábamos empezando, al principio pivotó mucho, como he contado antes, de creernos que la aplicación estaba orientada al club, para que el club gestionase su propio canal, un poco así. Nos dimos cuenta que el club no gestionaba nada, que lo gestionábamos nosotros. Después ya lo enfocamos a los usuarios, que eran los que querían consumir ese vídeo. Después pusimos el pay-per-view, después nos dimos cuenta de que todo tendría una suscripción, nos cambiamos a la suscripción. Entonces, al tener tantos pivotes dentro de la compañía, era prácticamente coger código, tirarlo, empezar de nuevo, coger código, tirarlo, bueno, dentro de su refactorización y sus cosas, pero sí que la mayoría de cosas se hacían de nuevo porque es que costaba menos hacerla de nuevo que por ponerte a refactorizar todo. Entonces, hasta hace poquillo, pero sí que estamos empezando ya pues a testear todo y a meter cosas de integración continua y continuous delivery un poco y asegurarnos de que de las cosas, por lo menos lo que subimos no rompe lo que está en producción, que para nosotros es lo más importante. Qué bueno. Muy bien. Entonces has hecho la mili ahí. Sí. Pero yo creo que le pasa a mucha gente eso, que al principio empiezan por el producto. Bueno, a lo mejor hay gente que empieza ya con los test, que seguro, vamos. Lo aplaudiría, pero lo dudo completamente. Eso cuando tienes claro que esa inversión la vas a rentar. Exacto. Cuando la primera prueba es ¿esto lo quiere alguien o no? Es construyelo rápido, barato y estrellate cuanto antes mejor. Exacto. Yo lo veo así también. Pienso lo mismo que al principio cuando estás probando, cuando estás haciendo el fit to market, ¿no? Un poco de cómo el usuario quiere el producto, qué es lo que quiere del usuario, que muchas veces no lo sabemos. Es lo que he dicho antes, que tú te das por sentado de que el usuario quiere una determinada funcionalidad y no le has preguntado al usuario o el usuario no te ha dicho yo quiero esto. Entonces muchas veces nos estrellamos y tenemos que o borrar cosas o
por muy bien hechas que estén, Aunque te dé pena. aunque te dé pena. Sí. Además, esta pregunta me la hizo hace poco Jesús González Martí, que lo tuvimos allá por la primera temporada y que volverá por aquí a contarnos la aventura de Smart IoT Labs. Y dice, oye, eso de programar bien, ¿en qué momento le damos una patada cuando estamos construyendo un producto, no? Y es Complicado. Sí, que tú puedes saber programar bien, hacer un testing estupendo, pero hay veces en las que cuando los recursos son escasos y no tienes ni idea de si estás construyendo algo que la gente quiere, construyes rápido, barato. Es que si no mueres. Y ya vendrá la refactorización si es interesante, ¿no? Sí, nosotros ahora estamos un poco en ese momento de refactorización, de clean architecture, de DD un poco, test, y haciendo y construyendo las cosas bien. Una inversión para dormir el fin de semana. Exactamente, para estar tranquilo, que es importante. Bien. Pues bueno, aquí yo creo que hemos hecho un repasito bueno por la parte tecnológica y por la historia de Footers, ¿no? Yo creo que sí, que está muy chulo. Yo creo que aquí podemos ir dando ese salto a ese cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Que es esa sección ahí un poco holística en la que unimos varias cuestiones. Entonces, bueno, tú eres una persona joven. Digamos que, bueno, lleva unos años ya dedicado a esto del mundo startup, has aprendido mucho en poco tiempo, seguramente mucho más que otros que a lo mejor siguen un camino más tradicional. No obstante, si a alguien le quisieras recomendar para trabajar en tu sector, es decir, ya sea a lo mejor bueno, el mundo del streaming, por decirlo de alguna forma, o del diseño de productos, o el mundo startup, tómatelo como quieras, ¿no? ¿Qué camino o qué recomendación le podrías dar a alguien que está empezando su carrera profesional y quiere seguir tus pasos? Bueno, yo le diría, lo que le digo a casi todo el mundo muchas veces que me preguntan es que hagan cosas. Creo que es fundamental que en tu tiempo libre te cojas... Bueno, yo todavía lo hago y de hecho he hecho otros proyectos que no lo he comentado, que me había olvidado, que he hecho otros proyectos en mi tiempo libre porque ahí también aprendes muchísimo y al final es... También estos side projects, ¿no? Que se llaman, que puedes usar tecnología que quieras probar, por ejemplo, o cosas que a lo mejor no puedas hacer en tu empresa actual o en la universidad no te enseñan y quieres aprender, pues haz proyectos, hazlo. No te quedes en tengo una idea, sino hazla, pruébala, falla o no pasa nada. Aprendes y haces otra o a lo mejor te va bien y al final terminas trabajando en ella, como es el caso que me ha pasado a mí. Estupendo. Y bueno, la verdad que además esa es una de las cosas que siempre hemos dicho, hacer cosas, ¿no? Sí, es que Sí. muchas veces conozco a mucha gente, vamos, que esperan a que lleguen las cosas. Las cosas tienes que hacerlas y al final, bueno, tienes que hacer, ¿no? Yo creo que la moraleja aquí es hacer cosas, construir, Cosas, sube, probar y lanzarlas al mercado cuanto antes. Entonces, ¿y de tu yo actual, qué porcentaje crees que se lo debes a tus estudios? Pues yo he tenido esta discusión con mucha gente, pero yo estoy muy a favor de la universidad. Yo creo que en la universidad aprendí a aprender, que es importante. Muchas veces la gente no sabe aprender y yo creo que lo que más valoré es absorber conocimiento de todo el mundo te puede enseñar algo. Un cliente te puede enseñar algo, un usuario te puede enseñar algo. Una práctica. Yo, en mi caso, por ejemplo, usé mucho las prácticas de la universidad, tanto las que eran de asignaturas como las que venían, pues, ya te digo, la Santander o la Telefónica que yo estuve cursando. Aprendí a aprender. No sé, no lo podría definir mejor. Aprendí a aprender. Sí. Y también porque tú tenías proyectos que te hacía que te picara también la curiosidad por aprender, ¿no? Que es un poco un todo, ¿no? Que está como conectada una cosa con otra. Que si Sí, esos side projects a lo mejor tú no aprendes lo mismo de unas prácticas, porque le ves como la aplicación directa, ¿no? Claro, yo creo que hay mucha gente que se queda en la teoría. Y la teoría es importante porque hace falta conocer, ¿no? Antes de construir, pero es muy importante también la práctica. Y creo que eso sí debería de mejorar un poco la universidad, que eso no lo tuve yo tanto cuando estaba aquí. Que es hacer a los alumnos hacer más proyectos y proyectos que se lancen al mercado. Porque al final cuando tú vas, tanto si lo quieres hacer por tu cuenta, quieres construir una startup, o si quieres trabajar en una empresa, vas a lanzar un proyecto a usuario de producción. Y aunque llegues de becario, al final vas a tocar código, que ese código va a acabar en producción. Y yo creo que es fundamental que se lancen cosas, que se publiquen. Si se puede, que se publique, se pruebe, se mida y se interactúe con los usuarios y con los clientes.
Vale, ya es que te has adelantado un poco a la respuesta de otra pregunta y por eso la voy a anticipar. Que es que ¿en qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades del mercado, ¿no? Va un poco por esa línea de que la gente construya, que haga proyectos que incluso a lo mejor trasciendan más que una asignatura, ¿no? O que acaben publicándose. Sí, bueno, o que sea una asignatura, no hay ningún problema. Es decir, yo creo que se puede enseñar una asignatura construyendo un proyecto. Pero no es lo mismo construir un proyecto para probar una asignatura que construir un proyecto que tengas que publicar. Solo el hecho de saber que tienes que publicarlo y que lo va a usar alguien y que lo vas a publicar y alguien que tú conoces puede que lo use o lo vea que lo has hecho tú, eso ya hace que te impliques más y que estés pendiente de qué es lo que quiere el usuario cómo construirlo o cómo avanzar. Y ahí aprendes, yo creo que todos esos errores que al final aprendes cuando sales y cuando lo montas, o cuando sales y cuando eres un becario y entras en una empresa, pues puedes ir con eso aprendido ya. Mira, ahí ya lo puedes llevar para diseño y prueba, ¿eh? Sí. No digo nada. Sí, lo que pasa es que el estudio tecnología informática, ¿no? Que es una especialidad que no tiene esa asignatura. Efectivamente, sí. Sí, pero bueno, que... Menos mal, oye, pues eso que se llevan ellos, ¿sabes? A lo mejor hubiera venido bien ese conocimiento. No, pero bueno, cuestiones ya localistas Sí. aparte, ¿no? Sí que eso es importante al final, resolver problemas que la gente tiene. Exacto. Yo entiendo la tecnología así, tanto para construir un producto como hacer una automatización para algo. Muchas veces también una de las cosas que hago en Footer, aparte de gestionar un poco de equipo ahora, que me gusta hacer ese tipo de automatizaciones, pues coger a la gente de marketing y decir, bueno, ¿esto cómo lo haces? Pues a lo mejor esto, si te cojo una landa o tal y te lo hago rápido, pues te ahorro tiempo. Y al final yo creo que la tecnología está inventada para eso, ¿no? Para hacer que la gente pues viva mejor. Claro, que ahí también estáis mejorando procesos, ya Exacto. buscando, digamos, tu labor de CTO. Automatizaciones. Eso es, automatizar también esos procesos para ser mejor en otras partes que no solo sea la tecnología que con el producto que estás ofreciendo. Exactamente. Yo siempre digo que, bueno, que yo no trato Footer solo como el producto que ven los usuarios. Yo dentro de Footer, dentro del equipo de tecnología, tenemos diferenciado pues varios productos y uno de ellos es el interno. También es muy importante, o para nosotros siempre intentamos que la gente que está dentro de Footer pues trabaje cómodo, tenga las herramientas necesarias e incluso si podemos automatizar pues algo, pues que ese trabajo que le quitamos y que puede dedicar a mejorar en otro asunto. Mola. Qué bueno, qué chulo. Bueno, normalmente aquí hay una pregunta, ¿no? Que dice, si pudiera decirle algo a tu yo de hace 15 o 10 años, ¿qué le dirías? Pero bueno, en este caso se nos va a ir muy joven, no es la actitud. Claro, ahí ya todavía no. No, por eso, así que a lo mejor vamos a adelantarlo un poquito, ¿no? Y tal, por ejemplo, en la época de final de la universidad, ¿no? Cuando sales en ese punto, ¿qué le dirías a tu yo de ese momento? Pues le diría que buena pregunta. Ahí te ha gustado, Me ha dejado. Te diría que pensaras la respuesta a esta pregunta. Cuidado con lo que vas a decir. Pues le diría que probase y que construyera y que hiciese cosas cuanto antes, porque cuanto antes los hagas, antes aprendes y yo creo que eso es fundamental. Que lances al mercado cuanto antes las ideas que tengas y si son malas, pues ya te lo dirá el mercado. Efectivamente. El prueba y error. Prueba y error. Eso. Además, yo creo que ese cuanto antes, además, también aplica a que antes de que, además, él es joven y yo pues, ya te puedo hablar con otra edad. Otra perspectiva. Decir, antes de que te cambie también tu contexto y no puedas arriesgar tanto, no puedas Exacto. probar, no puedas tener esa capacidad de decir me muevo para acá, para allá, como me da la gana, me voy a Madrid y me vengo. Me he hecho 14 horas de trabajo y Aprovechar ese momento que está incipiente para hacer Claro. esas pruebas, ¿no? que la gente se cree que va a tener tiempo cuando empieza No, a trabajar no y va a no, tener, es no. mentira, ¿verdad? La vida empeora cuando... Ya aprenderé cuando empiece a trabajar. No. Bien, hay que aprovechar la vida de estudiante. Sí, yo cuando he llegado aquí a la facultad he visto a la gente ahí en la puerta y digo, joder, tío, hacer cosas. Crear proyectos, que tenéis tiempo. No merendéis, pica código. O pensar, que muchas veces También. pensar antes de picar Es muy... Sí. es bastante recomendable. Sí, porque no, después tienes que tirar el código totalmente todo para afuera. Bueno, podemos pasar al siguiente y último grupo de preguntas, que en este caso es el apartado más personal. Y yo creo que nos podríamos meter muy bien en cómo organizas tu tiempo. En un día En un día, por ejemplo, efectivamente. Pues ahora estoy yendo por las mañanas bastante temprano al CrossFit, Ah, que me he mira. apuntado y estoy haciendo bastante temprano deporte.
porque me ayuda a empezar el día con bastante fuerza. Yo soy mucho más productivo, que eso es algo también que me he dado cuenta con el tiempo, por la mañana. Es decir, yo a partir de las 6 de la tarde ya me cuesta me cuesta pensar las cosas. Entonces, me hago siempre que puedo, intento o ir al CrossFit o salgo a correr o algo, por la mañana temprano, y ya después pues entro a la oficina con energía y bastante despierto. Lo primero que hago es ver el correo, que para mí ver si tengo algún tema pendiente, y me gestiono. Yo uso mucho Trello. Ajá. Me gusta mucho Trello, y me pongo pues las cosas que acabo de llegar, acabo de leer, y tengo ya, y me planifico un poco el día. Suelo hablar también con los chicos para ver cómo van las funcionalidades, tal. Hacemos una daily ahí un poco rápida. Bueno, como está bien que sean rápidas. Intentamos que sea rápida, pero nunca se cumple. Sí, vemos un poco cómo están los diferentes proyectos dentro, y nada, apuntamos las cosillas, algunas reuniones que tengamos que hacer, y los ejecutamos. Y para adelante. Muy bien, y muy si bien. me queda tiempo, pues intento ayudar y picar código un poquillo, que me gusta. Por ahora suelo tener slots de tiempo en los que puedo ir picando código, y a mí es que me gusta siempre un poco estar en contacto con la programación mientras que pueda. Después hablo con otros CTO que me dicen, bueno, ya verás cuando vaya un poco más adelante y siga creciendo la compañía, como ya no vas a poder picar código. Entonces yo aprovecho que pueda, que me tienen asustado. Bueno, ¿y cómo controlas, digamos, los resultados que obtienes, ¿no? Digamos, ¿tienes algún sistema de productividad? Por ejemplo, yo qué sé, si estás ahora mismo en Trello, pues, oye, normalmente... Trello es personal, ¿eh? A nivel de equipo, sí. Trello es personalmente, vale. Para mí. A nivel de equipo sí usamos GitHub para todo. Uh-huh. Es decir, gestionamos todos los proyectos los gestionamos en GitHub con GitHub Project. Uh-huh. Y ahí pues hacemos Scrum por sprint. Tenemos bastantes proyectos, tanto movilidad como en backend, como en frontend, como aplicaciones, y vemos pues qué tareas se hacen, Scrum básico de toda la vida. Perfectísimo. Y a nivel personal, pues hago un Scrum más pequeñito. A nivel personal, pues hago un Scrum para mí, sobre todo para que no se me olvide, porque tengo memoria RAM, como yo digo, uh-huh. y se me van bastantes cosas, entonces yo necesito apuntarlo todo, tener mi to-do, exactamente, mi progress y mi down, y sobre todo uso muchísimo Google Calendar. Uh-huh. Porque se me va. Si yo no tengo una reunión programada y la pongo en Calendar, no existe. En mi mente no existe. Yo creo que he aprendido ya que si no está en Calendar no... Es fundamental que lo tenga en el móvil, que me salga notificación y sepa un poco lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos, un día bueno, y además es un día en el que, yo qué sé, digamos que tienes ese backlog de tareas tuyas personales vacío, o... Sí, ¿podemos decir? Yo creo que podemos... Sí, de hecho yo intento hacer ese backlog a diario. Es decir, yo intento que por la mañana cuando llego temprano establecerme un poco todo lo que tengo que hacer en el día, y cuando me voy intento que ese backlog esté lleno. Puede decir que un día exitoso podría ser cuando todo lo de to-do acaba un don. Entonces puedo irme a casa tranquilo. ¿Y de esos cuántos tienes? Menos de los que me gustaría. Bien. Qué bueno. Bueno, y ya vamos a la parte más tranquilita y tal. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Porque ya nos has adelantado así un poquito que por las mañanas te mola hacer un poquito de deporte, que te activa y tal, pero digamos a las 6 de la tarde, cuando ya baja la producción y demás, ¿qué te mola hacer? Sí, pues a mí me gusta mucho, intento hacer todo lo que pueda por la mañana, porque por la tarde me gusta llegar a casa y ver un poco Netflix. Uh-huh. Hago side projects siempre que puedo. La verdad que últimamente me está consumiendo un poco que ya llego y mentalmente estoy frito. Uh-huh. O leo, también me gusta leer, y dedico un poco mi tiempo libre a eso. O sigo haciendo deporte. También por las tardes tenemos una liga de fútbol en la que estamos apuntados como footers, y hay veces que jugamos partiditos, y ya te digo, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta también ver series con el Netflix y leer un poquillo. Entonces me imagino que ahora que dices el tema de streaming con Netflix y tal, cuando sale algo en Netflix y demás, alguna tontería, funcionalidad que digamos que le meten a Netflix, dice, esto a lo mejor también lo podría yo meter en Footer. Claro. O dices, no, mejor a partir ya... Esto no lo he visto, me va a dar trabajo. No, efectivamente, ya mañana sí, eso ya será... A ver si el de producto no es esto, ¿no? A ver si el de producto no es esto.
50-50, yo creo que ahí está la cosa. Hay veces que digo, "Buah, esto puede que lo saquemos pronto y esto ojalá el de producto no lo vea nunca. Ojalá Netflix lo cambie rápido". Bien, bien. Entonces, bueno, ya que dices que te gusta leer, que te gusta ver series, ¿alguna recomendación así que puedas dar? No sé si te lo has preparado o no, y si no, de lo último que hayas visto o leído. Sí, yo lo que estoy viendo actualmente en Netflix es Black Clicks, que no sé si lo habéis visto. No. Raymond Reddington, Ajá. que me mola mucho. Y de leer, el último libro que me he leído fue Crónica de una ceguera, Novela. novela. No lee ensayo, libros técnicos. Bueno, es un ensayo. Ah, sí. Sí, Ah, pero vale. creo que es un ensayo. Vale, vale. Me lo recomendaron y me gustó mucho. Algún cómic. Ah, es verdad. Ahí viene. Ay, mira cómo metió la puya. Mira. Como hila. No soy mucho de cómic ni tampoco de videojuegos. Que para ser informático, ¿no? Sí, Yo soy sí. mucho en contra de los tópicos del informático. No. Siempre me ha dado mucho coraje. Ni el eso. PC Fútbol, ni Bueno, el PC Fútbol, el sí. Fútbol Manager Comunio, de, eso sí. de Sega y esas cosas. Hombre, es que... ¿Y sigues en el comunio a día de hoy o no? Sigo en Wenger ahora. Entonces sí que te gustan los videojuegos. Va a ser más de gestión. Un Videojuego de gestión. pero Y sí. simulación. Sí, más de... Sí. Bueno, pero el FIFA también le meto caña. Así A que ver, ¿ves? Si es Se que al está final destapando, se está te destapando. empezamos a tirar aquí. y- Siempre hay un lado friki, todo el mundo tiene su lado friki. Pero sí es verdad que siempre he estado en contra un poco del tópico del informático, ¿no? Y creo que ya, gracias a Dios, un poco ya se va desapareciendo ese informático de pelo largo, de sótano, que trabajaba en el sótano, siempre me ha dado muchísimo coraje. Camiseta negra, Camiseta negra, poca higiene. claro. Y después lo vemos, ¿no? Lo que hemos dicho antes, hay gente también de informática que ha hecho otras cosas, aplicar el deporte, aplicar el fútbol, por ejemplo, y yo creo que el informático no es así, que el informático de hoy en día cambia muchísimo y puede hacer deporte, puede vestir como quiera y no trabaja en un sótano, por favor. Sí, empresas del mundo, por favor, no hagáis camisetas negras con letras Claro. blancas. Estamos hasta las narices. Sí. Cambiarlo, ¿no? Estamos ya hasta ahí. Hasta ahí Blanca de- con letras negras. darle a cambiar el color, ¿no? Sí, un poco eso. Bien, bien. Oye, bueno, si quieres aprender de cómic, aquí te tienes que escuchar el vuelo 616. Sí, que- Eso no es que- una oportunidad. Ahí Claro estamos, que sí. es un programa para tontos, que así empecé yo, que no tiene ni idea, y aquí andamos ese vuelo 616 de la tecnología. Os suscribís, ahí tenemos, vamos, ya tenemos 18 programas además. Sí. Tú ya no eras un novato, Pablo. No, ya he dejado ese novato. Teníamos una sección de la pregunta del novato que ya no sabemos qué preguntar. Eso es bueno. Estamos consiguiendo los objetivos del backlog. Exacto. Así que cualquiera que quiera iniciarse ahí, todo empezó la tercera temporada de Tecnología Entrevistas y desde entonces ahí seguimos. Que nos den un año más y seremos unos gafapastas comiqueros. Y dejaremos este programa para dedicarnos Ya al hemos- mainstream. Hemos hecho lo que queríamos hacer. Bueno, en todos lados, en todos los programas de tecnología hay un novato, ¿no? Y en este caso yo aquí me siento el Pero a ti también te queda poco ya. ya, sí, creo. Sí, tú ya tienes una edad y demás. Sí, ya, Sí. ya lleva mucho. Hoy me vengo con mi mini guión apuntado y demás, de verdad, qué viejo. Sí. Yo no soy el que era ya. No, estás perdiendo facultades. Sí, joder, chico. Pues bueno, con esto, después de un buen rato hablando, yo creo que nos hemos llevado aquí una buena pala de conocimiento. Más de uno habrá aprendido de algo que desconocía, de un producto, algunos desconocidos, de nicho, pero donde, ¿sabes?, estáis haciendo cosas interesantes que creo que va a seguir creciendo y cambiando cada año más. Esperemos que sí. Yo creo que dentro de un par de añitos lo volvemos a invitar y demás, ya que no... Sí, cuando tengáis los derechos de la Champions, ¿vale? Exactamente. Y esperemos que nos regale una suscripción. En ese momento. Claro, sí. Hay que empezar viendo segunda vez para que tenga Champions. Nos hace un cuestionario a ver si hemos hecho los deberes. Hay que empezar por los alevines y seguir creciendo. Así que, David, muchas gracias por pasarte por nuestros micrófonos. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y estoy totalmente agradecido que esté aquí, así que muchas gracias a vosotros. Pues bueno, gracias, Manuel, por pasarte. Yo sé que, bueno, que a ti esto te encanta. Tú sabes que me encanta el micrófono ya de por sí y además el poder yo también explotar mi vena tecnológica, Claro, que no todos son cómics. eso es, que siempre me lo llevo aquí mucho tiempo diciéndomelo y al final hemos alineado los planetas y se ha unido. Y esperemos que de vez en cuando te pase también por aquí Hombre, para acompañarnos y para hacer más preguntas y, Claro. ¿sabes?, y seguir estrujando a los invitados un poquito. nosotros tenemos menos tiempo que los jóvenes, pero intentaremos buscar el hueco. Lo aprovechamos mejor. Eso.
Exactamente. Y si ya de paso quieres agradecer a nuestros usuarios y demás también, a nuestros oyentes, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Dónde lo tienes que mandar? A nuestras formas de contacto, en hola@tecnologería.com, o también, oye, pues te suscribes en iVoox, en iTunes, y también nos echas un vistazo ahí en YouTube a ver qué tal. Y oye, que si te pasas por tecnologería.com, abajo a la derecha, te puedes apuntar ahí a nuestro canal de Telegram, que por cierto, si quieres hacerle preguntas a nuestro invitado, pues está en el canal de Telegram, y le puedes contar curiosidades, oye, preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Y cómo va? ¿Y cómo sigue? No sé qué. Tú escribes @David y sale él. Salga automáticamente. Ahí estamos. Si le queréis pedir una suscripción a Frutos. De cara, pues oye, ahí está, ¿no? Sí, ante el vicio de pedir estar virtud y no dar. Ahí Así estamos. que, Y por último, seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. pues ya con esto hemos cerrado otra etapa de la octava temporada. Muy bien, y vamos a la siguiente. Eso es. Y seguimos sumando. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.